El silencio en nuestra casa no es paz. Es un grito sordo que me aprieta la garganta cada martes a las 7 de la tarde. Ya me voy, Elena. No me esperes despierta. La junta con los inversores de la capital se va a alargar. Ya sabes cómo es esto, me dijo Roberto mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor. Lo miré. Sus ojos no se encontraron con los míos. Se deslizaban por la habitación buscando las llaves, el maletín, cualquier cosa que no fuera mi rostro. Se despidió con un beso gélido en la mejilla, un roce de labios que sabía a despedida, no a rutina. Cerró la puerta y segundos después escuché el motor de su auto alejarse. En ese momento, mi mundo se detuvo. Miré el reloj de la pared. Las 7:05 de la tarde. El cronómetro del engaño acababa de empezar. Hace 6 meses, los martes eran nuestros. Cenábamos pasta, veíamos alguna película mediocre y nos reíamos de nada. Ahora, los martes son el día en que Roberto muere. Su teléfono se apaga a las 8 de la noche en punto. Protocolo de seguridad de la empresa, dice él. Paranoia tuya. Repite cuando le pregunto por qué nadie puede localizarlo durante 5 horas exactas. Pero esta noche no me iba a quedar en el sofá consumiéndome. Esta noche, el aire en la casa olía a algo que no era mío. Un aroma floral, pesado, casi fúnebre, que se había quedado impregnado en el asiento del copiloto de su coche la semana pasada. Un aroma que él juró que era el ambientador nuevo. Saqué el sobre que el investigador privado, un hombre de voz ronca llamado Gutiérrez, me había entregado esa tarde. No lo había abierto. Tenía miedo. Un miedo animal, de esos que te hacen temblar las manos y te secan la boca. Pero el tic-tac del reloj me recordaba que mi vida era una mentira construida sobre cimientos de cristal. Rompí el sobre. Mis dedos torpes rasgaron el papel. La primera foto me golpeó como un impacto físico. Roberto estaba en una gasolinera a las afueras de la ciudad. No llevaba su traje gris. Vestía unos jeans desgastados y una chaqueta de cuero que nunca había visto en nuestro armario. Estaba sonriendo. No era la sonrisa cansada que me dedicaba a mí. Era la sonrisa de un hombre que acaba de recuperar la respiración después de estar bajo el agua. ¿Quién eres, Roberto?, susurré, y mi propia voz me sonó extraña, como la de una desconocida. Me subí a mi coche. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El trayecto hacia el pueblo vecino, San Pedro, duró 40 minutos. 40 minutos en los que cada semáforo en rojo se sentía como una sentencia de muerte. Mi corazón golpeaba mis costillas, pum 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 pum, un tambor de guerra que me ensordecía. Llegué a la dirección que Gutiérrez había anotado en el informe. Una zona residencial tranquila, de casas bajas y jardines bien cuidados. Aparqué a media cuadra, apagué las luces y me hundí en el asiento, tratando de ser invisible. Allí estaba su auto, estacionado frente a una casa de color crema con flores blancas en el porche. Eran las 8:15 de la noche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Roberto. La reunión empezó. Te amo, descansa. Mentira. Una mentira escrita con los mismos dedos que ahora estarían acariciando otra piel. Sentí una náusea violenta. El gaslighting de meses pasó por mi mente como una película de terror. Estás loca, Elena. Tu inseguridad va a arruinar lo nuestro. Eres una celosa enfermiza. Necesitas ayuda profesional. Me hizo dudar de mi propia sombra. Me hizo creer que los tickets de restaurantes para 2 que encontraba en sus bolsillos eran comidas de negocios. Me hizo pedir perdón por sospechar, mientras él se reía de mi ingenuidad en los brazos de otra. De pronto, la puerta de la casa crema se abrió. Me agaché instintivamente. Observé a través del cristal empañado por mi propia respiración agitada. Roberto salió a la pequeña terraza. No estaba solo. Una mujer joven, de cabello largo y oscuro, lo abrazaba por la cintura.
Él la rodeó con el brazo y le dio un beso en la frente con una ternura que me quemó las entrañas. Pero lo peor no fue el beso. Lo peor fue lo que escuché cuando un vecino pasó caminando y los saludó. «Buenas noches, vecino. ¿Cómo va todo, Julián?», gritó el hombre desde la acera. «Todo bien, Marcos. Aquí, disfrutando de la noche con Lucía», respondió Roberto. Julián, él no solo tenía otra mujer, tenía otra identidad, otro nombre, otra vida que no me incluía. Para este pueblo, para esa mujer, mi marido no era el ejecutivo estresado que llegaba a casa quejándose del tráfico. Era Julián, un hombre que parecía no tener una sola preocupación en el mundo. Sentí que el oxígeno se escapaba del coche. Necesitaba salir, gritar, romper esos cristales, encararlo y exigirle que me devolviera los 10 años que le regalé. Pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por la magnitud de la traición. No era una aventura de una noche. Era un diseño meticuloso de engaño. Sacando fuerzas de donde no tenía, bajé del auto. Caminé hacia la ventana lateral de la casa, protegida por las sombras de los arbustos. El frío de la noche me calaba los huesos, pero por dentro era un incendio. Me asomé con cuidado. La sala estaba iluminada por una luz cálida. Había fotos en la chimenea. Me acerqué más, forzando la vista. Eran ellos dos, en la playa, en las montañas, y en el centro, una ecografía enmarcada. Un sollozo se me escapó, y tuve que taparme la boca con ambas manos para no ser descubierta. Lucía estaba embarazada. Roberto, o Julián, o el monstruo que dormía a mi lado cada noche, iba a ser padre con otra mujer, mientras a mí me decía que no era el momento adecuado para tener hijos, que debíamos esperar a que la empresa fuera más estable. De repente, el sonido de una notificación rompió el silencio de mi escondite. Mi propio teléfono. Un recordatorio del calendario. Martes. Cena especial. Aniversario de compromiso. Lo había olvidado. Hoy cumplíamos años de aquel día en la playa donde me prometió amor eterno. Y él estaba allí, celebrando una vida nueva sobre las cenizas de la nuestra. Escuché pasos acercándose a la ventana. Me pegué a la pared de ladrillos, conteniendo el aliento. La sombra de Roberto se proyectó sobre el césped. «¿Escuchaste algo, mi amor?», preguntó la voz de Lucía desde adentro. «Nada, el viento. Entremos. Hace frío», respondió él con esa voz que yo tanto amaba. La luz de la sala se apagó. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio criminal. Regresé a mi auto tropezando, con la visión borrosa por las lágrimas que finalmente empezaron a caer. Encendí el motor, pero no me fui. Me quedé mirando la casa. En mi mente, las piezas del rompecabezas encajaban con una crueldad infinita. Los viajes de fin de semana, las llamadas tarde en la noche, el desdén en su mirada, todo era para construir este nido de ratas. Tomé mi teléfono y llamé a Gutiérrez, el detective. Mi voz ya no temblaba. Era fría como el acero. «Gutiérrez, necesito que busques algo más. No solo fotos. Quiero las cuentas bancarias. Quiero saber de dónde sale el dinero para esa casa y para esa mujer». «Señora Elena, ¿está segura? Esto puede ser más profundo de lo que cree», respondió el detective con un tono de advertencia. «Haga su trabajo. Quiero destruirlo. No quiero un divorcio. Quiero que se quede sin nada, así como me ha dejado a mí». Colgué. En ese momento, vi algo que me heló la sangre. Una patrulla de policía se detuvo frente a la Casa Crema. 2 oficiales bajaron y llamaron a la puerta con urgencia. Roberto salió, visiblemente nervioso. Los policías hablaron con él unos segundos, y luego, ante mis ojos incrédulos, le pusieron las esposas. Lucía salió gritando, llorando, sosteniéndose el vientre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se llevaban a Julián? Bajé del coche, olvidando la precaución, y me acerqué lo suficiente para escuchar. «Queda usted arrestado por fraude fiscal y suplantación de identidad
en relación con la desaparición de los fondos de la Fundación Esperanza, dijo el oficial. Mi corazón se detuvo. La Fundación Esperanza era la ONG donde yo trabajaba como tesorera, la misma que había reportado un faltante de $500,000 la semana pasada, la misma por la que yo estaba siendo investigada internamente. Roberto me miró. En medio de la oscuridad y las luces azules de la patrulla, nuestros ojos se encontraron. No hubo arrepentimiento en su rostro, solo una sonrisa cínica, una mueca de victoria que me hizo comprender la verdad más aterradora de todas. Él no solo me estaba engañando con otra mujer, él me estaba usando como el chivo expiatorio de sus crímenes. Los martes no solo eran para ver a su amante. Eran los días en que movía el dinero desde mi acceso personal hacia sus cuentas ocultas. «¡Elena!», gritó él mientras lo metían en el auto. «Diles que fuiste tú. Diles que lo hicimos juntos». El mundo se volvió negro. No solo perdí a mi marido. Estaba a punto de perder mi libertad por un hombre que nunca existió. La traición acababa de escalar de un drama conyugal a una pesadilla criminal donde yo era la presa principal. Pero lo que Roberto no sabía es que yo guardaba un as bajo la manga que ni siquiera el detective Gutiérrez conocía. La patrulla se alejó con el sonido de las sirenas taladrando mis oídos. Roberto me había lanzado a los lobos con una sonrisa en los labios. Lucía, su amante, se desplomó en el porche, sollozando por el hombre que creía conocer. Yo me quedé allí, de pie en la oscuridad, sintiendo cómo el frío de la traición se transformaba en algo mucho más peligroso. Una calma absoluta. Él pensaba que yo era la esposa abnegada y distraída. Pensaba que sus sesiones de gaslighting habían atrofiado mis sentidos, pero Roberto cometió un error fatal. Subestimó mi memoria. Regresé a mi casa, la que pronto sería embargada si no actuaba. No encendí las luces. Me senté en el despacho de Roberto, rodeada por el aroma de su tabaco y sus mentiras. Abrí su computadora. Él creía que yo no sabía su contraseña, pero la noche que lo escuché susurrar, Julián, en sueños hace 3 meses, supe que nada en nuestra vida era sagrado. Probé con el nombre de su futura hija. Aitana, 2024. Entré. Lo que encontré no eran solo desvíos de dinero. Roberto no era un genio criminal, era un parásito. Había dejado un rastro de migajas digitales que vinculaban mi firma electrónica con cada transferencia. Me estaba hundiendo sistemáticamente mientras él preparaba su jubilación en el extranjero con su nueva familia. Pero aquí es donde el plan de Roberto se desmoronaba. Él no sabía que yo llevaba 3 años guardando copias de seguridad de cada documento que firmaba en la fundación. No por desconfianza hacia él, sino por mi propia obsesión con el orden. Pasaron las horas. El sol empezaba a asomar cuando escuché un ruido en la entrada. No era Roberto, por supuesto. Era la policía. Venían a por mí. «Señora Elena Valdés, tiene derecho a guardar silencio», dijo el oficial mientras me obligaba a levantarme. No me resistí. Dejé que me pusieran las esposas. Miré la casa una última vez y sonreí. El oficial me miró confundido. No sabía que en el bolsillo de mi abrigo llevaba una unidad USB con las pruebas de que Roberto había falsificado mi firma durante meses, usando un software de réplica digital que él mismo había comprado con su tarjeta de crédito personal, la que creía que yo nunca vería. En la sala de interrogatorios, el ambiente era pesado. El fiscal me miraba con lástima, como si fuera una mujer despechada que intentaba salvarse inculpando al marido. «Elena, Roberto ya ha confesado que tú ideaste el plan. Dice que lo obligaste a abrir las cuentas en San Pedro para asegurar su futuro. Dice que tiene grabaciones tuyas admitiendo el desvío de fondos». Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabaciones? Entonces lo comprendí. Las cámaras de seguridad que instaló en casa, por nuestra protección, no eran para los ladrones, eran para fabricar pruebas. Roberto había editado fragmentos de nuestras discusiones sobre presupuestos domésticos para que parecieran confesiones de fraude.
Quiero ver esas grabaciones, dije con voz firme. Me mostraron el video. Era yo, en la cocina, diciendo: necesitamos sacar ese dinero pronto, antes de que alguien se dé cuenta del agujero. En el video original, yo estaba hablando de los ahorros de nuestra cuenta conjunta para pagar la hipoteca. Él lo había cortado magistralmente. Es una edición impresionante, dije, mirando fijamente a la cámara de la sala de interrogatorios. Pero si miran el metadato del archivo original que está en este USB, verán que la fecha de creación fue alterada. Y verán algo más. El fiscal conectó mi USB. En la pantalla no aparecieron mis documentos de la fundación. Apareció un video en vivo. ¿Qué es esto?, preguntó el fiscal. Es la cámara oculta que instalé dentro del maletín de negocios de mi marido hace 2 semanas. Respondí. En la pantalla se veía a Roberto en la celda de detención provisional. Estaba hablando con su abogado, el mismo que él creía que era su aliado. No te preocupes, ella caerá, decía Roberto en el video, con una arrogancia que me revolvió el estómago. La grabé lo suficiente. El dinero de la fundación ya está en la cuenta de las Islas Caimán, a nombre de Julián. En cuanto salga bajo fianza, me largo con Lucía. Elena se pudrirá en la cárcel pensando que fue su culpa por no ser suficientemente buena esposa. El abogado de Roberto palideció en el video, pero Roberto siguió hablando, poseído por su propio ego. Lo mejor de todo fue el veneno, ¿sabes?, continuó Roberto riendo. Le he estado dando dosis bajas de arsénico en su té de los martes. Por eso siempre estaba tan confundida, tan cansada, tan fácil de manipular. En un par de meses en prisión, su corazón simplemente se detendría. Un final trágico para la pobre tesorera corrupta. El silencio en la sala de interrogatorios era sepulcral. El fiscal se levantó, horrorizado. Yo me desplomé en la silla, no de dolor, sino de alivio. Sabía que me estaba envenenando. Por eso cada martes, cuando él se iba, yo corría al baño a provocarme el vómito y guardaba muestras de ese té en frascos estériles. Por eso contraté a Gutiérrez, no solo para confirmar la infidelidad, sino para que vigilara mis espaldas mientras yo recolectaba las pruebas de mi propio intento de asesinato. Señora Valdés, usted sabía todo, susurró el fiscal. Desde el primer martes que mi teléfono se apagó, misteriosamente, y desperté con un sabor metálico en la boca. Respondí, limpiándome una lágrima solitaria. Pero necesitaba que él se sintiera seguro. Necesitaba que confesara sus pecados, pensando que ya había ganado. 2 semanas después. Roberto fue condenado a 30 años de prisión por fraude, suplantación de identidad e intento de homicidio premeditado. Su amante, Lucía, descubrió que la casa en San Pedro estaba a nombre de una empresa fantasma que fue confiscada por el Estado. Se quedó en la calle, con un hijo de un hombre que nunca existió. Yo regresé a nuestra casa. Caminé por el pasillo, sintiendo por fin el silencio de la verdadera paz. Me detuve frente al espejo donde él se ajustaba la corbata cada martes. Saqué un pequeño sobre del cajón. Era el resultado de mi último análisis de sangre. El arsénico había desaparecido de mi sistema, pero había algo más en el informe. Sonreí mientras acariciaba mi vientre, aún plano. Él nunca sabrá que vas a nacer, susurré. Y tú nunca sabrás que tu padre intentó matarnos. Tomé el control remoto y encendí la chimenea. Arrojé todas nuestras fotos de boda al fuego. Mientras las llamas consumían el rostro de Roberto, sentí que por fin, después de tantos martes de muerte, yo estaba empezando a vivir. La venganza no es un plato que se sirve frío. Es una vida que se recupera de las cenizas de un incendio que tú misma aprendiste a controlar.